Vamos entonces a la siguiente actividad, punto número 2, vamos a determinar qué sucede con este grafo, si es hamiltoniano, si es euleriano, el grafo de la izquierda, ¿sí? Ezequiel, ¿pudiste pensarlo esto? Sí, profe, yo puse que era hamiltoniano, pero no sé si estará bien. No, este no es hamiltoniano. No hay Euleriano. manera de que si empezamos por un vértice y queremos terminar en el mismo vértice, podamos recorrerlos a todos sin repetir ninguno. Es no hamiltoniano. ¿Y es euleriano según vos o no? Sí, entonces sí sería Sí, euleriano. es euleriano, así es. Entonces, este grafo es euleriano, no hamiltoniano. Bien, y vamos con el último, ¿sí? El último que tenemos por acá. ¿A quién me falta preguntarle? Brenda no, porque la semana pasada no estuviste en la clase. No sé si te acordás de algo del año pasado y querés contestar. ¿Todo bien? Brenda Sala, ¿estás por ahí? Hola Eri, sí, sí, no, Hola. la verdad que los tengo hechos, pero creo que están mal del año pasado. Bueno, no hay drama. Ale Restovich, ¿tenés ganas de contestar? Dale, dale. Dale. Yo le puse que es euleriano y Sí, hamiltoniano. eso, es los dos, sí. Se van a volver un poco locos tratando de hacer el recorrido por Hamilton, pero se puede hacer, se puede empezar y terminar en el mismo vértice, recorriendo todos los vértices una sola vez, ¿sí? No hace falta que se recorran todos los lazos en Hamilton, acuérdense, ni que no podamos repetir lazos, pero no se pueden repetir los vértices, ¿sí? ¿Bien? Igual es una consecuencia, que si no podemos repetir los lazos, tampoco vamos a poder repetir los vértices, está asociado del mismo modo. Número 3, teníamos que trabajar con la compañía que intenta recorrer los tramos de autopistas, así que acá voy a escuchar un poco algunas sugerencias respecto, yo voy a ir anotando algunas ideas respecto de qué pudieron encontrar como respuesta de estos tramos de autopista para recorrer, como para optimizar el trabajo de esta empresa. ¿Alguna sugerencia acá? ¿Alguien que haya podido trabajarlo? ¿Vicky? Sí, sí, ahí te digo. Dale. Yo puse C, Sí. F, Ese es un tramo. A, CF. A, B, Ujú. D y E. O sea, y volvería. ¿Y cómo No, ahí quedaría? terminaría. ¿Tiene que volver al mismo punto o no? Fíjate qué dice. La compañía de autopistas contrata a la empresa de patrulla, la red de autopistas, cuyo mapa es el que tenemos acá. La empresa de seguridad quiere realizar el servicio con un solo vehículo y quiere determinar la existencia de un recorrido de manera que se vigilen los tramos de la autopista una única vez, o sea que tenemos que revisar todos los tramos de la autopista, ¿m? Y ver si el recorrido es único, nada más. O sea, los tramos de Bueno, ese autopista, pasa por todos los puntos. los puntos, pero no los tramos de la Ah, autopista. Los tramos de la autopista entonces vendrían a mala ser los mía. lazos para nuestro grafo, ¿bien? Y lo que yo veo acá es que vamos, o sea, recorremos todos los vértices que vendrían a ser las ciudades que unen los tramos de la autopista, pero no cumple con la condición de recorrer todos los tramos, ¿sí? ¿Alguna otra sugerencia? Sí, sí. Entonces, Yo hice uno, Eri, pero ahora me hiciste entrar en duda. a ver, decínoslo, Ale, y lo revisamos. AF, A, F, BC, para AF, AF, ¿sí? AF, ¿Sí? DC, DC, FE, ujú, DB, ¿sí? A. ¿Y A dónde? Por eso entré en duda ahora porque yo puse A, F, B, Claro. Bueno, pero si vos nombraste los vértices nada más, pero todos los vértices recorren todos los tramos de la autopista, vale. ¿Sí? y yo por lo menos cuando lo fui armando recorrió todo. A ver, No, AF. no lo fui anotando como lo anotaste vos ahora, pero sí. ¿Cómo lo anotaste? ¿Con comas acá? ¿Así? Sí, A, F, Nombraste los B, sí, vértices. A ver, claro. AF. Y después F, C. AF, BC, Eh, AF, D, después F iría a D. D C, iría a C. AC, C iría a iría F. F, Ujú. F iría E. F, vamos a E va a D, Ujú. después vamos a B y después vamos a A. ¿Está bien? No nombraste los tramos, pero nombraste los vértices y se recorren todos. ¿Estamos? Por eso me había quedado en duda si estaba bien o no.
Está bien, recuerden que un grafo se puede nombrar a partir de la seguidilla de vértices o de lazos que lo conforman, ¿sí? O sea que esta es una solución válida, ¿bien? ¿Sí? ¿Algún otro que quieran plantear como distinto? Ahí en el chat pusieron una. A ver, que yo no lo... Mientras estoy compartiendo ¿Querés que te la pantalla... dicte? Dale, una opción. dictámela. Puso E, D, E, D, ¿sí? F, Ujú. A, B, D, C, F. Bien, vamos a ver si pasa por todos. D, F, A, B, D, C y F. Es válido también. Están todos los vértices, repasemos, a ver. Esto es, ya hablamos la semana pasada, algo lento de corregir y en el parcial también toma su tiempo la corrección, porque cada proceso es diferente, depende de cómo lo ve cada quien. No significa que esté mal, sino que hay que ver cada uno. DC y CF. ¿Está? ¿Está? ¿Sí? Profe, ¿Sí? em, ahí va, no sé, yo me fijé, pero no pasaría por B y F, o sea, por esa ¿En rayita que esta hay ahí. última? ¿En esta última? En las dos, ¿Por cuál no en las dos, pasa? en las dos. O sea, no pasa de F a B o de B a F en ningún momento. A ver, de A a F, la que me dijo el Ale, ¿no? Estoy mirando ahora. De A a F, ayúdenme a verlo este. De A a F, de F a D, ahí se está recorrido. De D a C, bien. De C a F, de F a E, de E a D, de D a B y de B a... ¿Cuál es el tramo que decís que queda sin recorrer? En el segundo no pasa por F y E. Yo dije de F a B o de B a F, esa rayita que está ahí en el medio. No pasa por ahí. Claro, ahí me di cuenta yo también. Yo les voy a compartir acá los tramos que les agradezco en realidad porque sería muy malo que quede mal hecha la corrección. Esto en el pizarrón formal es más simple de ver que así con el cursor encima. Espérenme, les voy a escribir acá la que yo escribí, nombré los lazos, Profe. ¿sí? Ayúdenme a verlo, dale. ¿Te escucho? Yo tengo uno que me parece que funciona. Bueno, espérame que para ver si funciona y no decirles mal, me voy a hacer el gráfico en un papel si me dejan la vieja usanza, porque si no se me hace muy difícil de ver. Les estoy compartiendo acá, ya te escucho, CD, DB, BF, una que pensé yo, digamos, DB, BF, FA y AB. Bien, bueno, vamos a sacar estas otras dos para que no nos confundan entonces. Y espérame, decímela, dictámela y yo después la miro en el papel. Dale. Sería AF, también por vértice solamente. Dale, ¿sí? AF, AF, E, D, ¿sí? F, ¿Sí? B, D, C y F. Vamos a ver. A mí no me da esta. Porque No pasa por me tramo de falta, A y B. exacto, me falta el tramo AB de cubrir Claro. en esta. Sí,
Sí, es verdad. Yo tengo una, profe. Dale, decímela. Esa ¿Le digo por que, tramo o por o las letras? como te resulte más cómodo, total es un grafo y cualquiera de las dos formas es válida. Decímela. Bueno, es de B a F. ¿Me la decís por tramo De, entonces? ¿B a F? sí, como Bueno, de dale. F a E, D a F, de F a E, ¿sí? de E a D, Ujú, de D a C, sí, de C a F, sí. de F a D, Ujú, de D a B, sí. de B a A, y ahí ya volvería de A a F. Vamos a ver. Ahí no veo cómo, cuando pegas la vuelta y te vas de D a B, cómo pasás después de D a... tenés que volver. ¿Me entendés? Acá, No, ¿cómo dijo? acá hay un problema. Si nosotros vamos de D a B, ¿sí? ¿Me Sí, seguís después con sería de B a de B a A? Ah, no de D a A, entonces. De B A. Habría a dictado A. mal, perdón. No, no, yo capaz Y de A copié a mal F. también. Y de A a F. Ahora sí, ahí sí se completa. Sí, sí. Sí, está bien. Esta es válida también. Sí. ¿Alguna otra? Yo creo que tengo otra, profe. Espérame que ya la anotamos. DC, CF. Dale, ahora sí, te escucho. De B a F, B a F, ¿sí? de F a D, Ujú, de D a C, sí, de C a F, ok. de F a C, Ujú. Compañera, ¿se me quedó? Sí, estoy calculando, Porque porque no, capaz escribí no tantas escuchaba, cosas. sí, capaz no escuchaba yo, digo, ¿qué pasó? Este De, silencio. de C a F está De C a F ya está. eh, F y E, era. De No, F F, a C, E. ahí está. Para. No, pero la F, C no. F Ahí, a E. sí, De la E a la D, sí, de D a F sí. y de A a B. Y de A a B, así. Sí, así, profe. Bueno, ayúdenme a ver qué pasa con esta. Y si ya después no hay más opciones, vamos a pasar a la siguiente corrección. De B a F, F a D. Ahí se repite el tramo FD y el tramo DF. Son lo mismo.
Así que ahí tendríamos un problema en este recorrido porque tenemos que pasar solo una vez, como para que sea óptimo. Así que esta trayectoria no nos serviría para darle respuesta al problema. ¿Se entiende? Bien. Bueno, vamos ahora entonces a trabajar con la siguiente corrección.